Voy a quedar con ustedes en esta tarde, amados. Vamos a buscar en el libro de Jueces, capítulo 6, versículos del 1 al 3. Vamos a hablar de un tema: cómo vencer a nuestros enemigos. Yo no sé si usted alguna vez tuvo enemigos. ¿Aló? Pero bueno, eso fue antes de conocer a Cristo, ¿verdad? Pero ahora ya no tenemos enemigos, sino que tenemos muchos amigos. Amén. Entonces antes teníamos enemigos. Yo tuve un problema antes con un muchacho, hace un montón de años. Pasamos como un año quizás de no hablarnos. Un año de no hablarnos, quizás éramos enemigos aférrimos, que nos veíamos, casi nos dábamos duro siempre. Pero es un enemigo, ahora ya pasó todo eso, pero ahora queremos ver en la Biblia cómo vencer mis enemigos o nuestros enemigos o sus enemigos. Capítulo 6 de Jueces, versículos del 1 al 3. ¿Lo tiene? Yo voy a invitar a mis amigos a que vengan por acá, porque no veo. Amén. Dice el Señor en su palabra, lo leemos todos en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu, y como está escrito, dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián, por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Dios, por esta tarde. Gracias por la lluvia, Señor, que mandaste o que vas a mandar más noche. Pedimos en el nombre de Jesús que tú puedas bendecir tu palabra, que nos hables al corazón por medio de ella, Señor. Perdona mi falta, mis pecados, mis errores, Señor. Queremos entrar a tu trono de gracia limpio, Señor, sin deberle nada a nadie, mucho menos a ti. Bendice, Señor Jesús, a cada uno de mis hermanos. Ábrenos la mente, nuestro corazón, Señor. Queremos, Padre, hablar con denuedo tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, amado. Lo decía, ¿cómo vencer a nuestros enemigos? ¿Sabe que el pueblo de Israel siempre tuvo enemigos? Amén. ¿Sabe por qué? Porque se habían, y ahí lo dice en todo lo del libro de Jueces, dice que el pueblo de Israel se había alejado de Dios. Eso es lo que dice el libro de Jueces. Dios siempre busca algo o a alguien para que nosotros nos podamos acercar nuevamente a Él. ¿Sí? Dios usa algo o a alguien para que nosotros nos podamos acercar a Él. Si no, mire, si antes usted no quería conocer o no quería nada de Jesús, hasta que Dios le puso a alguien o algo para que usted lo conociera. ¿Verdad que sí? Entonces, el pueblo de Israel siempre tuvo ese problema de que tuvieron guerras, tuvieron enemigos. ¿Por qué tuvieron enemigos? Porque ellos se habían alejado de Dios. El pueblo de Israel se había alejado de Dios. Solo a usted, yo sé que usted ha leído cuando estaba en Egipto el pueblo de Israel, que ellos eran esclavos en el pueblo de Egipto. ¿Por qué? Porque ya los antecesores o los padres de ellos ya habían muerto, los que habían llegado ahí ya habían muerto. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que ellos se habían alejado de Dios, y cuando se aleja de Dios, uno comienza a tener enemigos. Cuando uno se aleja de Dios, comienza a tener enemigos. El pueblo de Israel en Egipto comenzó a tener enemigos. ¿Cuáles eran los enemigos? Los propios egipcios. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel estaba cautivo, era esclavo. Pero Dios, como le dije al principio, Dios le pone algo para sacarlo de la esclavitud. Y comenzó a trabajar Dios conforme a quererlo sacar al pueblo de Israel de la esclavitud. ¿Mandó a quién? Mandó a Moisés. Moisés sacó al pueblo de Israel. Y dice la Biblia que salieron con mano poderosa. El pueblo de Israel salió con mano poderosa de Egipto. ¿Sí o no? Es lo que de la Biblia. Entonces, saliendo con mano poderosa, se enfrentan, en primer lugar, la primera prueba.
de fuego que iban a pasar. ¿Y cuál era la primera prueba de fuego que iban a pasar? Era enfrentarse al mar rojo. ¿Sí? Estamos bien, ¿verdad? ¿Qué pasa? El mar rojo se abre y pasan. Estando al otro lado comienzan a murmurar, comienzan a estar en contra de Moisés. Y Dios les pone tantas situaciones y tantas bendiciones que dice que una columna de fuego iba guiándolos y una nube iba sobre ellos. ¿Para qué? Para bendecirlos. Pero aún así les criticaron a Moisés. Dijeron, mira Moisés, si nos hubieras dejado morir allá, pues allá habían cementerios. Aquí nos van a dejar en el desierto. Estoy para la presente hoy diciendo. Allá había comida. Y aquí no tenemos comida. Y dice la Biblia que cuando ellos comenzaron a pedir comida, ¿qué les mandó? Un montón de codornices, un montón de palomas. Y dice que se comieron mucho, hasta quedar bien llenos. Entonces comieron y así comenzaron a renegar y a renegar y a renegar y a renegar. ¿Sabe por qué? Porque no conocían de Dios. Se habían apartado de Dios y vieron el poder de Dios por medio de Moisés, como Moisés hizo cosas grandes. Dijeron, tenemos sed. Fueron a la piedra y le dijo, toca la piedra, hablarle a la piedra. Pero aquel, como estaba enojado, le pegó a la piedra. Y aún así Dios le dio agua. Llegaron a otro lugar y le dijo, mira, esta agua está amarga. Esta agua es mala, le dijo. Es amarga. Échale el palo que está ahí, pues. Echa el palo y las aguas se endulzaron. Entonces, llegó, lo sacó del pueblo de Israel, llegó y le dio las leyes y le dio todo al pueblo de Israel. Llegaron hasta el lugar y Moisés vio el lugar donde iban a llegar. Donde dice que la leche fluye como río, donde hay leche y miel. Era lo que Dios les había prometido. Llegaron y comienzan a conquistar. Josué fue el que conquistó esa tierra y la repartió. Por eso dice, Josué es el conquistador. Ya estando en ese lugar, comenzaron las nuevas generaciones a apartarse de Dios. ¿Por qué? Porque no se les enseñaba. No se les estaba enseñando quién era Dios. No se les decía y no se les explicaba verdaderamente quién era Dios. Por eso nosotros ahora, bendito sea Dios, que tenemos la palabra de Dios en nuestras manos. ¿Para qué? Para leerla y para enseñarla. Mire, yo tenía una tía, que amo, todos mis tíos murieron, solo uno está vivo. Que mi tía, bueno, mi mamá nunca nos enseñó lo que era nada de ella. Supuestamente fue católica mi mamá, pero nunca nos enseñó nada, ni cómo llama es volado, ni cómo es volado. Nunca nos enseñó, pero venía mi tía y nos enseñó eso, nos enseñó el ángel de la guarda. Vea que bien se lo sabe. Bien se lo sabe y todavía lo sigue repitiendo. Digo, nunca nos enseñó, solo mi tía nos decía, vení para acá, te voy a enseñar esto. Y bendito sea Dios que no me metió en esa cosa. ¿Sí? Todo lo que mi tía me enseñaba eso, bueno, ni persignarme, pues, por la verdad. Entonces, así pasó con el pueblo de Israel. Nunca se les enseñó verdaderamente quién era Dios. Al principio sí, pero después de que estaban en un lugar, estaban en paz, estaban bien, se olvidaron de Dios. Igual cuando Dios nos tiene con bien a nosotros, ¿verdad que nos olvidamos de Dios? Cuando tenemos para comprar todo, nos olvidamos de Dios. Pero cuando no tenemos para el pasaje del día de mañana, nos hincamos y le decimos al Señor, Señor, te prometo toda la semana de ayuno. Sí, ¿por qué? Porque estamos en el peor problema. En el peor problema. Pero ¿por qué, amados hermanos, llegamos a eso? Porque no nos han enseñado verdaderamente. El pueblo de Israel se perdió porque faltaba de Dios. ¿Qué es lo que dice en el versículo 1? Los hijos de Israel
hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Por qué? Porque no les estaban enseñando verdaderamente a las nuevas generaciones quién era Dios. Me alegra mucho, amados. A mí me alegra mucho cuando veo el montón de niños. El viernes fue, yo no sé de dónde salieron un montón de cipotes, pero salieron un montón. Hasta unos bichitos que no los había visto. Ahí andaban. ¿Sabe por qué me alegro? Y le doy gloria a Dios. Porque estos niños desde pequeños están aprendiendo el camino del Señor. ¿Cómo lo van a adorar más allá? Tal vez unos se van a apartar porque nosotros no les vamos a enseñar bien. Nosotros tenemos como adultos, como padres, tenemos un gran compromiso delante de Dios. ¿Cuál es el compromiso que nosotros tenemos delante de Dios? Enseñarle a las nuevas generaciones quién es Dios y cómo es de poderoso. ¿Cómo es de poderoso? ¿Cómo nos puede salvar? Tenemos que enseñarle todo eso a nuestros hijos. ¿Para qué? Para que ellos hagan el bien delante de Dios. Estos, los hijos de Israel se apartaron, por eso lo dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Por qué? Porque estaban esclavos a algo que ellos no conocían. Alguien no les enseñó, alguien no les dijo. Y se lo voy a seguir repitiendo, nosotros tenemos un gran compromiso delante de Dios para con nuestros hijos, amados. Todos tenemos que ser ejemplo a que nuestros hijos sigan. Voy a decir algo y no voy a herir a nadie, pero para el Día del Padre me regalaron una tarjetita, ya se lo dije a usted acá, que me hizo chillar. Así, me hizo llorar. Estaba sentado por allá, no sé qué día, lunes creo que fue. Y se me acercó el niño. Tómeme una hoja así. Yo la vi en una manito, en la manito el bigote, bien bonito, bien bonito. Pero en la parte de atrás, ahí sí me conmovió como no tiene idea. Y me dijo, yo quisiera que usted fuera mi papá. Y decía abajo, porque usted quiero que me dé un buen ejemplo. Amado, es un compromiso con esa carta. ¿Por qué un compromiso con esa carta? Porque yo me tengo que portar bien para enseñarle al niño. ¿Sí o no? Nosotros como padres verdaderamente tenemos que enseñarle el ejemplo a nuestros hijos. ¿Dónde yo aprendí los vicios? Fue en mi casa. Ahí aprendí a tomar, ahí aprendí a fumar, ahí aprendí a todo. A jugar naipe, a chiviar, a todas esas cosas. Yo lo aprendí en mi casa. ¿Por qué? Porque era el ejemplo que a mí me estaban dando. No mi mamá. Otra persona. Pero yo estaba con ella, yo estaba en ese afán, yo estaba en ese aspecto que estaba sentado ahí, ellos estaban tomando. Ellos estaban fumando, ellos estaban jugando naipe. Entonces yo aprendí eso. ¿Pero por qué? Porque no tuve un ejemplo, no tuve a alguien que me dijera, mira, eso está malo, apartate de aquí, mejor andate para allá. Sino que al contrario me llamaban, vení jugame, tu mamá no te va a decir nada, vení, vas a estar conmigo. Ese es el ejemplo que me estaban dando. Entonces, el pueblo de Israel hizo lo malo delante de Jehová. Cuando llegaron a la tierra prometida, cuando comenzaron a conquistar, los israelitas se fueron apartando de Dios. Entonces, amados hermanos, cuando llegamos a esa situación, nosotros nos enfrentamos a varios enemigos. Y en primer lugar, cuando nos apartamos de Dios, el primer enemigo que enfrentamos se llama Satanás, el diablo. Y que el Señor los reprenda en esta tarde. ¿Por qué? Porque tenemos siempre la tentación. Siempre tenemos la tentación en nuestra mente. ¿O usted no es tentado? ¿Usted no es tentado? Yo les dije que fui tentado por el pan. Sí, me decía, comeme. Yo le decía, no, ahí no. Y la hermana me decía, tome, cómaselo. No. ¿Cómo no, hombre? Cómaselo. No. Y estaba tamaño pedazo de semita. Y al final, bueno, fueron 2 o 3, no sé cuántos me comí. Que al final alguien me dijo, mire, eso afecta. No, amados hermanos, yo sé que Dios nos bendice, pues, pero tenemos esa tentación en nosotros mismos, tenemos esa tentación en nosotros. ¿Y quién la pone? El enemigo. Tenemos ese enemigo grande que se llama el diablo, pues, y que el Señor lo reprenda. Como le digo, tenemos esa tentación. Tenemos también, amados hermanos, otro enemigo, es el mundo.
El mundo nos arrastra. ¿Sí o no? El mundo nos arrastra con sus placeres. Yo hago la broma de que quién se quiere morir. Bueno, nadie tiene miedo a la muerte, ¿verdad? Pero ¿quién se quiere morir ahora? Nadie. Nadie. ¿Por qué? Porque no hemos acostumbrado a los placeres de la tierra. Yo no sé cómo se imagina usted el cielo, pero así como se lo imagina usted, así es el cielo. ¿Sí? Así es el cielo. Pero nadie se quiere ir delante del Señor y dice que allá no habrá más llanto, no habrá más dolor. ¿Verdad que sí? Porque Él va a secar nuestras lágrimas. Pero nadie nos queremos ir. ¿Sabe por qué? Porque estamos con la tentación de la tierra. La televisión, comer lo que nos hace daño. Va que la Coca-Cola es buena, pero es dañina. Sí, pero no queremos dejarla. Lo que decía la hermana Catherine en la mañana, tenemos que cuidar nuestro cuerpo, pues. ¿Sí o no? Las hamburguesas a las 12 de la noche, ¿o a qué hora? A la 1. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Verdaderamente ver y enfrentar el mundo. ¿Qué más tenemos? Nuestra naturaleza pecaminosa, amados hermanos. Discúlpeme que voy a hablar así verdaderamente, pero muchas veces alimentamos más nuestra carne que nuestra vida espiritual. Alimentamos más nuestra carne que nuestra vida espiritual. Por eso yo hasta la saciedad, amados hermanos, le voy a decir, lea la Biblia. Lea la Biblia. Y la hermana Vilma decía, la licenciada Vilma decía el viernes, que le cae mal cuando yo le digo que todos están seguros que van a ir para el cielo. Le cae mal. Vaya, por eso, para que usted esté seguro verdaderamente que va para el cielo, entonces tengo que estarle preguntando. Entonces, pero nosotros tenemos esa naturaleza pecaminosa, amado. Tenemos esa naturaleza pecaminosa. ¿Por qué? Porque somos humanos. Somos humanos. Y siempre lo ponemos, yo siempre lo pongo, y lo que más afecta en nuestra vida son los errores que cometemos quizás con la música, la forma de vestirnos. ¿Sabe que? Y esto me viene a la mente ahorita. Estamos no peleando, pues a mí no me gusta pelear, ni discutiendo. Cuando alguien comienza ya a discutir, mejor yo me retiro. Pero estábamos hablando que un muchacho que canta en una iglesia, no le voy a decir en qué iglesia, porque se va a oír allí. Yo sé que usted no lo va a decir. Amén. El silencio me suena que sí, pero mejor no lo digo. Entonces, pero va a salir ahí, entonces mejor no lo digo de qué iglesia es. Anda con un arito y canta en el ministerio de alabanza. O el pastor no se ha dado cuenta, o perdone, le vale. ¿Sabe que los aritos son esclavitud? ¿Sí? Los aritos son parte de una esclavitud. ¿Por qué? Porque está, o para qué se lo hizo ¿cómo se llama? Los agujeros, o para ponerse los aritos. Entonces, esa es una esclavitud, andar los aritos. Las mujeres, amén, se ven bien las mujeres. Pero los hombres, amados, los hombres, andar con aritos, esa es una esclavitud, ¿sabes? O las mujeres que ponen arito en ¿cómo se llaman los volados? A piensa lo pueden, ¿verdad que sí? Yo le digo que es un arito, yo no sé por qué le ponen piercing, no sé por qué le ponen ese volado, pero son aretes, amado. Se traban los aretes en la nariz, o iba a decir otro volado, pero en la boca. Allá por mi pueblo solo a los cuches le ponían en la nariz y en la boca para que no escarbaran en la milpa. Sí, de verdad, solo a los cuches le ponían eso. Amado, esa es una esclavitud. ¿Y cuál es nuestra naturaleza pecaminosa, amado? Entonces tenemos conflictos familiares también que son enemigos nuestros. Amados, voy a seguir porque si no, no voy a terminar. ¿Por qué hizo esto o por qué fueron los atropellos estos que pasó el pueblo de Israel? Lo dije al principio, fue porque ellos se apartaron e hicieron lo malo. Se apartaron de Dios e hicieron lo malo. Miren lo que dice en el versículo 10 de allí mismo del 6. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Esto es lo que quiero tomar. Pero no habéis obedecido a mi voz. El pueblo de Israel no obedeció a la voz de Dios.
¿A cuánto nos ha hablado Dios? ¿A cuánto nos ha hablado Dios? Dios habla por medio de su palabra, que es la palabra profética más eficaz. Habla por sueño. Habla por alguien. Pero esto no le voy a decir yo que vaya a buscar a dónde me van a profetizar, me van a decir lo bueno. No, para nada. Porque la mejor profecía es la palabra de Dios. Pero hay mucha gente que anda buscando allá la profeta tal. No se trata de eso, amado. No se trata de eso. Cuando alguien le va a hablar o Dios le va a hablar por medio de alguien, se lo va a decir a usted. No usted lo va a ir a buscar, sino que Dios lo va a buscar a usted. Amén. No es de andarle buscando, voy a ir donde el profeta tal. No, ¿para qué? Entonces lo estamos haciendo como a él, como Dios. Y no es eso, no se trata de eso. Entonces, pero aquí dice, pero no habéis obedecido a mi voz. ¿Cuánto obedecimos la voz de Dios? Mira, no te subas en ese bus. Te lo digo por experiencia propia. No, voy preciso. No te subas en ese bus. Me subo al bus. A las 2 cuadras se quedó. Ahí tengo que esperar el otro más tardado y a veces no nos paran, como ya no es de cooperativa y no que andan cada quien individual, no paran los buses eso. Y no le devuelven la cora. Y a veces solo con esa para el pasaje. ¿Pero por qué? Por no hacerle caso a la voz de Dios. Muchas veces no le hacemos caso a la voz de Dios. Entonces la Biblia enseña que como resultado del pecado, el pueblo de Israel sufría las siguientes desgracias. Vamos a verlo allí en el versículo 2. ¿Cuál es la primera desgracia que estaba viviendo el pueblo de Israel por no escuchar la voz de Dios? ¿Lo tiene? 6:2 siempre. Y la mano de Madián prevalecía contra Israel. Y los hijos de Israel por causa de los madianitas se hicieron cuevas en los montes. Había una vida cavernícola que ellos tenían. ¿Por qué? Porque habían hecho cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. ¿Para qué? Para que no llegara los madianitas y se llevaran todo. Me acuerdo, yo no le echo de doble llave a la puerta. ¿Cuánto le echan doble llave a la puerta? Ahí queda, solo la jalo, ahí queda. Donde yo vivo. Pero muchas veces, me acuerdo allá cuando aquí en el pueblo eran de esas casas de adobe, amado. Las paredes así de ancha. Las puertas de madera. De una hoja. Pero mi tía era un tanto miedosa en la forma de que alguien se pudiera meter, ¿no? Tenía pasador, uno arriba y otro abajo, y una tranca, pero así de ancha, que le ponían, y tenía un palo atravesado. ¿Para qué? Para que nadie se pudiera meter. Eso era todas las puertas, las ventanas no digamos, porque las ventanas eran más débiles, decía ella. A ella le ponía un montón de cosas a las ventanas. ¿Para qué? Para que nadie se fuera a meter. Y siempre mi tía tenía pisto enguacado, le decíamos nosotros. Porque siempre andaba una bolsita y ahí guardaba el dinero, lo metía en una caja de madera, no sé cómo le llamaría ese volado, con llave, una llave bien fea. Era antiguo el volado. Pero ahí metía el dinero y nosotros le veíamos. Sí, pero él tenía otro nombre, entonces nosotros siempre metía el dinero ahí y la veíamos dónde lo metía. La verdad que nunca le robamos a mi tía, nunca le robamos. A otra persona sí, pero a mi tía no. Sí, de verdad. Pero ella guardaba el dinero, ¿para qué? Para que nadie se lo tocara. Esta gente, para que no llegaran los madianitas, vivían en cuevas en los montes, amado. Estaban, pero, ¿cómo le digo? Afligidos, asustados, tenían miedo de que les llegaran a robar. ¿Y sabe por qué? Porque se habían apartado de Dios. Se habían apartado de Dios. Cuando yo venía para San Salvador antes de la guerra, me llevaron a ver a la casa presidencial allá por San Jacinto, donde había el mapa del Salvador en alto relieve. ¿Cuántos fueron? Nadie fue.
¿Sabe por qué nadie fue? Porque después lo cerraron, porque en la casa presidencial cerraron eso. ¿Para qué? Para que no entraran los compas, los guerrilleros o los que sea, a atacar la casa presidencial. Entonces cerraron todo eso, no dejaban entrar. O no dejaron entrar ya, pero tuve la oportunidad de ver eso. Estaba el lago de Ilopango, todos los lagos, bien bonitos, se veía bien bonito. Pero cerraron. ¿Para qué no ¿Por qué cerraron? Por los enemigos. Tenían miedo. Era la casa presidencial, tienen toda la razón. Pero tenían miedo. Nosotros muchas veces, amados hermanos, tenemos miedo a que algo nos pase. Entonces, ¿qué hacemos? Encerramos la puerta. No vayan a decir nada. Amén. Si no, no les cuento. La señora de ahí, la que nos tira piedra y la que nos pone música siempre, ya vio cómo tiene de encerrado. Como que es un cuartel. Porque no conoce a Dios. No conoce a Dios. Y tiene miedo de que alguien se le meta. Entonces estos estaba pasando esa situación, amado. Estaban pasando esa situación. Tenían hambre también, mire lo que dice en el versículo 4. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. La gente que no conoce a Dios está pasando hambre. Nosotros que tenemos a Dios, no dejamos de comer. Si no, mírese. O mire a la que tiene la par suya. Y engordaste, dije. Entonces, ¿qué más tenemos? Tenían pobreza en el versículo 6. De este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Por eso le digo que muchas veces nosotros, cuando nos falta el dinero, comenzamos a clamar a Dios. Pero mientras andamos bien, nos olvidamos de Dios. ¿Qué más tenían? Amados hermanos, ¿qué tenemos que hacer para que todos estos problemas comiencen a pasar? En primer lugar, tenemos que tener un encuentro personal con Dios. Yo sé que usted lo ha tenido. Amén. ¿Por qué lo ha tenido? Porque cuando nos encontramos con Jesucristo como nuestro Salvador personal, tenemos ese encuentro con Dios. Y somos llenos del Espíritu Santo. Somos llenos del Espíritu Santo. Entonces, si somos llenos del Espíritu Santo, cuando comenzamos o cuando hemos recibido al Señor Jesús, nos sentimos bien bofitos. No pesamos. ¿Verdad que sí? Sentimos que andamos en el aire. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesús se llevó nuestros pecados. Entonces, cuando le recibimos, igual como que anduviéramos en el aire, andamos bien vanitos, como una pluma. Venimos a los cultos. Con qué alegría le cantamos a Dios, aunque no nos sepamos las alabanzas, con qué alegría le cantamos a Dios. ¿Verdad que sí? Ponemos atención a las predicaciones, queremos aprender de todo Él, de todo nuestro Dios. Pero mientras vamos creciendo, como que vamos asentándonos más, ¿verdad? Como que comenzamos a sentirnos más pesados. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir yo con esto? Que tenemos que tener un encuentro personal con Dios. Mire lo que dijo cuando tenemos que tener un encuentro personal con Dios. Quiero que ahí en el mismo 11:16, perdón, del 11 al 16. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era del Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón. ¿Qué le dijo? Varón, esforzado y ¿qué? Y valiente, igual que nosotros. Y Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están tus maravillas? Todas sus maravillas, perdón, que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: ah, Señor mío, ¿con qué saldré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo
y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. En el versículo 1 yo les dije que los hijos de Israel hicieron lo malo delante de Dios, ¿sí? Entonces Dios siempre usó a alguien, o Dios siempre buscó a alguien para poderlos sacar al pueblo de Israel de la esclavitud. Y comenzó a enseñarle. Aquí está haciendo el llamado a Gedeón. Dios le está llamando, o está llamando a Gedeón. ¿Para qué? Para que vaya a sacar al pueblo de Israel de la esclavitud. Lo traemos a la actualidad. Dios le llamó a usted para que comience a sacar a su pueblo de la esclavitud. Dios le buscó a usted para que comience a sacar a su pueblo, a su familia de la esclavitud. Y dice la Biblia que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Quién es esa verdad? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces Él nos va a hacer libre. Dios buscó a alguien, a este hombre. ¿Para qué? Para tomar a su pueblo de Israel y sacarlo. Y fíjese que no lo buscó Gedeón a él, sino que Dios buscó a Gedeón. Lo leímos en el 12. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo. Dios está con usted. Dios le ha buscado a usted para poder liberar a su pueblo, a su familia. Varón, ¿qué le dijo? Esforzado y valiente. ¿Sea usted valiente? ¿Verdad que sí es valiente? Nuestra familia toda se ha convertido. Toda se ha convertido. Entonces, pero Dios exige algo, fíjese, amado, para que nosotros podamos llevar a cabo lo que Dios tiene planeado para nosotros. ¿Y cuál es la primera exigencia que tiene? Derribar los altares de Baal. Mire lo que dice en el versículo 25. Ya vimos el llamado, porque no voy a terminar, bueno, ni voy a terminar. El llamado de Gedeón, cómo Dios lo llamó a Gedeón. ¿Y para qué? Para que derrubara en primer lugar el altar de Baal. Mire lo que dice en el 25. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Entonces Dios nos está mandando a nosotros que tenemos que derribar el altar de Baal. ¿Cómo lo podemos ejemplificar ahora el dios Baal o a Baal? En todos los pueblos hay un santo patrono, le llaman, del pueblo. Sí, aquí es el nombre más acertado, el Salvador del mundo. Pero en otros lados está, bueno, que ya va a ser las fiestas ahí en el pueblo y en Santana. ¿Cómo se llama? La reina, ¿qué? Bien se la pueden. Sí, Nuestra Señora Santana. Entonces, ese es un dios Baal, es un dios pagano, y lo vamos a decir así, que es así. Pero mucha gente lo va y lo venera. Ya hicieron acá en El Salvador, ya beatificaron a Monseñor Romero. Y ya le han puesto milagros a él. O sea, que ha hecho milagros. Amados hermanos, no puede un hombre hacer milagros. Los milagros que suceden en una iglesia es porque nosotros oramos por medio de nuestro Señor Jesucristo para que los haga, no el hombre. ¿Verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que derribar el Baal, derribar esos dioses que muchas veces nosotros hemos levantado, amado. Hemos puesto tanto antes de nuestro Dios. Por ejemplo, ¿cuántas horas nosotros gastamos viendo, qué sé yo, como dice el pastor muchas veces, la televisión o los teléfonos celulares? Porque hoy andamos todos en las redes ahí, en línea. ¿Cuánto gastamos nosotros en eso?
viernes creo que fue, no, ya en la madrugada de sábado, me mandó un mensaje el pastor. Yo lo leí el sábado, pero ni me quedó, pero así, ni chance de contestarle. Quizás él decía, no se dio cuenta. No, pero ya me había dado cuenta. Yo sabía, pero no me quedó chance. Pasé un sábado así de loco, en la mañana. Yo tenía que trabajar en la mañana. Me acosté como a la 1:30 quizás cuando llegué de la casa, y luego a las 5 ya estaba otra vez y me fui para el trabajo corriendo, porque tenía que ir a hacer unas cosas. Y no le puse sí enterado ni nada, sino que así después se me fue un día también contestarle al pastor. Pero que le digo yo, las líneas ahí andan en mi teléfono. Algunas veces contesto, algunas otras veces no contesto. ¿Por qué? Porque no es necesario andar siempre pegado, pero ¿cuánto nosotros invertimos verdaderamente en la situación que no nos compete, no nos interesa? Tenemos que estar invirtiendo en nuestro Señor, amados. Tenemos que invertir nuestro tiempo en el Señor. Este hombre derribó el altar de Baal. Dice que tuvo valor en el 27. Nosotros tenemos que tener valor, amados. Versículo 27 dice, entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo, hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Tuvo miedo, pero derribó a Baal. Lo derribó. Nosotros, amados hermanos, Dios nos está diciendo que todo aquello que nos interrumpe en la comunión que tenemos con Dios es un Dios pequeño, es un Baal. Tenemos que dejarlo. Tenemos que dejarlo. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos pide Dios y tenemos que tener valor, amados, para dejarlo. Entonces, hay una segunda exigencia, pero quiero ver primero ahí en el versículo 28 y 32, 28 al 32 del mismo 6. Tenemos que pagar un precio, amados, tenemos que pagar un precio. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él. Y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo, les dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él, ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muere esta mañana. Si es un Dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal, esto es, contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. Amados hermanos, nosotros tenemos que pagar un precio. Yo siempre le digo, y lo he dicho acá y lo sostengo, mi familia no me invita a los cumpleaños, qué sé yo, cualquier otra cosa, celebración. ¿Por qué? Porque no voy a ir, más si es domingo. Más si es domingo. Entonces, mi familia sabe que soy pastor y sabe que verdaderamente no voy a ir, pues. ¿Verdad? Es raro que me digan, mira, voy a tener esto con mi hijo, qué sé yo, pero no voy a ir. ¿Por qué? Porque yo estoy en el mejor lugar, quiero estar en el mejor lugar, que es la iglesia, es acá con el Señor, es donde yo busco al Señor, donde yo tengo paz, donde yo estoy bien. ¿Verdad? Pero muchas veces la gente nos ha criticado a nosotros. Ah, ya te hiciste aburrido. Porque hemos derribado un altar. ¿A quién le gustó bailar? Amén. Vaya que cuando vamos a la fiesta, bailan, si el pastor no está aquí. ¿Sí o no? No te va a decir nada el pastor, ni cuentas va a dar. ¿Sí o no? Sabe que mi jefe, ya les he dicho que es bien alto, ¿eh? Y bien gordo. Él se pone mero surumbo con una cerveza. Con la media de una, no sé cómo llaman a verde. Ya saben el nombre. Hasta el comercial hacen. Ah, pues, con la mitad de una,
Porque él se come las, ¿cómo se llama esas cosas? Ostras. Y dice que con gaseosas no son buenas. No molestes, le digo yo. Entonces él con una cerveza, pero con la mitad de la cerveza me siento mareado, me dice. Bueno, pero un día estaba comiendo pescado y él las ostras esas. Y me dice, ¿no quieres una? Me dice. No, le digo, no quiero. ¿O te van a regañar? No, le digo, ¿quién me va a regañar? Le digo. No, le digo, la iglesia. No, le digo, ¿sabes por qué no me tomo una? Le digo, porque yo me conozco. Yo fui alcohólico, amado. Y con una no me voy a quedar. ¿Sí o no? Entonces, ese es el problema. Entonces le digo, no quiero. Ah, pues está bueno, no me ofrece, no me sigue insistiendo. Pero una vez me criticó delante, no, hombre, y no te van a decir nada, porque estaba con unos amigos él. No, hombre, si el pastor no te va a decir nada, tómate una. No se trata de eso, amado, sino que es la comunión que yo tengo con Dios y he destruido el altar que estaba antes. Entonces, ¿por qué? Pero hay que pagar un precio, amados, pero hay que pagar un precio. Hay una segunda exigencia. ¿Qué tenemos que hacer? Construir un altar. Construir un altar. No, y no poner la Biblia en un lugar, en una mesita, ¿verdad? Con el montón de flores, porque no se trata de eso, sino que si hacemos el altar tenemos que tener un lugar donde poder nosotros comunicarnos con Dios. Aquí hubo una película y se llama Cuarto de Guerra, se llama. ¿La vieron? Hay una película excelente. Ella buscaba, imagínense que fue al baño, porque el único cuarto que estaba más libre quizás para ella poder tener una comunión con Dios, y ahí anotaba las peticiones. Ese era el altar. Ese era el altar de ella, donde buscaba a Dios. Entonces aquí en esto ya Gedeón ya había derribado el altar de Baal y había hecho un altar para Dios. Entonces, ¿pero qué tenemos que hacer para vencer a nuestros enemigos? Tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Quiero que busque, por favor, Efesios 6. Efesios 6. Dios se lo sabe de memoria, hermano. Que hay todo el Efesios se lo sabe de memoria. Efesios 6. Gálatas, Efesios. Efesios 6. ¿Sí? Ahí téngamelo, vamos a leer el 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder. ¿De qué? De su fuerza. ¿Qué está hablando? Está hablando de la armadura de Dios. ¿Sabe que muchas veces andamos sin fuerza? A mí me ha pasado, yo no sé si a usted. Pero hay días que cuando usted no se quiere levantar es porque le falta fuerza. Yo igual ayer estaba sin fuerza, pero tenía que ir a trabajar. ¿Qué tenía que ponerme? La armadura de Dios. Por eso le dije, por los demás, hermanos míos, fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza. Tenemos que armarnos, amados, ¿para qué? Para enfrentar a nuestros enemigos. Tenemos que armarnos verdaderamente para apartarnos de nuestros enemigos. No sé si la licenciada Vilma Cruz dijo esto acá, si no me equivoco, que iba por un lugar y vio dos tipos que venían para querer asaltar a ella, pero ella dijo, Señor, ayúdame, le estoy diciendo lo que me acuerdo, ayúdame, y de repente cuando ellos se encontraron, los tipos se apartaron, dice. Ella dice que solo yo, que les vaya bien, ¿sí? Que les vaya bien. Si hubiera ido sola, la licenciada le hubiera dicho que le vaya bien. Pero los tipos le dijeron que les vaya bien. A ver qué tipo vio también a la par de la licenciada que no le hicieron nada. Nosotros tenemos que fortalecernos verdaderamente para enfrentar a nuestros enemigos. Tenemos que andar cubiertos con la sangre de Cristo. Tenemos que tener la armadura de Dios con nosotros. ¿Para qué? Para aguantar todo, amado. Mire lo que dice en el 12, 11 y 12. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo.
porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tenemos que estar vestidos de la armadura de Dios. ¿Qué dice lo que dice en el 13? Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Vea que en el día tenemos que darle gracias a Dios, porque estamos parados, estamos firmes, nada nos ha debilitado. ¿Por qué? Porque estamos con la armadura de Dios, estamos con esa armadura de Dios. Dice en el 16, para ir terminando, el 16 dice: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Cuál verdaderamente es ese escudo ahora para nosotros? Ahí dice el escudo de la fe. Yo sé que usted tiene fe. Amén. Todos tenemos fe. Tenemos fe a lo que dice la palabra. Ese es el escudo ahora, que tenemos que defendernos. Nuestro Señor Jesucristo, hoy lo tomaba la hermana Catherine temprano en el versículo 4 de Mateo, donde está la tentación de Jesús. ¿Qué es lo que dijo? El Señor lo reprendió al diablo con la palabra. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre. Escrito está: solo a Dios servirás y solo a Él. Pero le contradijo todo con medio de su palabra. Y nosotros, para enfrentarnos al enemigo, tenemos que leer la palabra. ¿Para qué? Para tener argumentos nosotros para poder enfrentar a esos enemigos. Y termino con esto. En el 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia. ¿Sabe? En la antigüedad usaban, y usted lo sabe muy bien, ¿cómo se llamaba? Unas armaduras. Cuenta la historia, que sea cierto, no lo sé. Cuenta la historia que don Hernán Cortés, no iba a conquistar América, andaba con esa armadura. Le tiraban la flecha a los indios, los antepasados, le tiraban la flecha y no le pegaban. Pero dejó algo descubierto. En esta parte, para doblarse, lo quedaba un espacio, así de la armadura, quedaba un espacio. Entonces, pero imagínense, los españoles creían que solo eran los listos, y los listos eran los indios. Amén. ¿Cuántos listos habemos? Nadie quiere ser indio. Pulso de este indio. Miren, se agarró la flecha y le fue a pegar allá, como dicen por mi pueblo, cabalito en la hendidura. Iba envenenada la flecha. Y eso fue lo que lo mató a don Hernán Cortés hace más de 500 años. ¿Por qué? Porque descuidó una parte de su armadura. Si nosotros descuidamos una parte de nuestra armadura, el enemigo va a entrar ahí y nos va a hacer pedazos. ¿Qué tenemos que hacer? Vestirnos con la armadura de Dios todos los días, porque no sabemos si el enemigo está allá afuera ahorita. Tenemos que estar armados con la armadura de Dios para resistir todos los ataques del enemigo. Y eso se llama el Espíritu Santo en nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, gloria al Señor. El predicador ha terminado su mensaje. Hola, hola. Hey, sí, tú. Te invitamos a nuestros cultos los días lunes, que son Familias en Victoria, 6 de la tarde. Martes, Torre de Oración con el Ministerio Torre Fuerte a las 8 de la mañana. Miércoles, Estudio Bíblico, 6 de la tarde. Viernes, Maravillas y Milagros, 6 de la tarde. Y domingos, los que temprano me buscan, 8 de la mañana. Devocional, 9 de la mañana. Y nuestros cultos de adoración, 4 de la tarde. No faltes, Tabernáculo Bíblico de Reunión Familiar. Más que una iglesia, somos creados para adorar.